Bueno. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar. René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Ya saben que les deseo que tengan buena semana, más que una tarde solamente, pero así está la tradición. Me da mucho gusto estar con ustedes cada sábado aquí a las 4 de la tarde, siempre para tratar temas que consideramos que es de un interés general. El día de hoy, 12 de octubre, pues es un día muy especial. Seguramente en España ya hubo baile y ese tipo de cosas, en algo que a mí me extraña. Generalmente los días que tienen de fiesta más importante, los pueblos, las naciones, los estados, los países, son aquellos en donde tuvieron una gran batalla, en donde resolvieron un problema como su independencia o iniciaron una revolución como en Francia o algo así. Lo curioso es que en España lo ponen como su gran día, el momento en que además por accidente descubrieron todo un continente. Esto está lleno de polémica. Se trata ahorita, están hablando mucho de, pues, de lo cruel que fue la conquista. Quiero hacer hincapié en una conquista rara, porque en México fueron los de Zempoala, los tlaxcaltecas, los cholultecas, y algunos dicen que hasta los purépechas de Michoacán participaron para derrumbar lo que era pues la capital de un imperio, que lo fue Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Pues toda esa polémica está ahorita en juego cuando hay una carta que dice que le pidan perdón. Una España, que ya me corregirán, pero yo tengo entendido que todavía no existía como tal, a originalmente decían a México, pero México tampoco existía como tal, y ahora se dice que a los pueblos originales, y uno se pregunta como a cuáles. En fin, todo esto está para que lo podamos tranquilamente y de manera objetiva poder analizar. Y para eso pues le hemos pedido a un amigo que tiene la casualidad, que es importante, el que le debe dar mayor objetividad repitiendo la palabra, un amigo que es periodista mexicano y que radica en España. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y un saludo a la audiencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Ya acabas de llegar de México, ¿verdad? Sí. Acabo de estar aquí vigorosamente, estuve un mes y bueno, pues es muy cargar pilas para mí volver a la patria. Me gustó mucho allí. Ay, lamento que no nos pudimos ver, se atravesaron mil cosas, pero siempre nos damos un ratito para vernos cuando estás y me das un ratito cuando yo estoy por allá y eso lo agradezco mucho, ¿sabes? Pues cuéntanos, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cómo está España? ¿Cómo A está el ver, tema? mira, de los datos que tú dices, yo no tengo ahora información de lo que pasó en aquellos años. Ujú, Sé, contaré una cosa que está pasando ahora. ujú, Eh, un poco el tema de la carta ha dejado de estar en los medios, ujú. tuvo mucho impacto. Aquí la carta, la no invitación al rey o todo este asunto, pero ahora ya no, ya no es tema, ¿no? En los medios eh, salió otra vez un poco el asunto con esto del 12 de octubre. Por cierto, hay que recordarle a la audiencia, recomendarle que escuche a Les Luthier, una pieza que se llama La cantata de Don Rodrigo Díaz de Carreras y que habla de un personaje ficticio que llegó a América antes que Cristóbal Colón y le pasan una serie de aventuras. Entre ellas, cuentan los indígenas, cantan, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Es una forma de burlarse de toda esta actitud. A ver, me gustaría hacer un esquema mental. Es verdad que hay gente que se traga el discurso de la derecha española reclamando
la carta esa que mandó Andrés Manuel López Obrador. Hay algunas paradas de metro que tienen una imagen de, no fueron sanguinarios, sino fueron santos, ¿no? Los conquistadores, cosa que a mí me parece un exceso, una falta de rigor histórico. De hecho, las críticas sobre esa propaganda es que son historiadores terraplanistas, que quiere decir que se creen que la Tierra es plana. Hoy, a día de hoy. Entonces, sí quiero contar un chisme que está pasando ahora aquí, que tiene que ver con don Juan Carlos de Borbón, que fue el rey, ahora rey emérito, y que estuvo aquí durante muchos años, hasta hace poco, siendo rey, que tuvo que abdicar en favor de su hijo, el actual rey, que se llama Felipe II. Juan Carlos de Borbón fue impuesto por Franco. En este país hubo una guerra civil en el año 36 al 39, ganó la derecha, los golpistas militares, e implantaron una dictadura que duró 40 años. Esta cosa fue muy extraña porque Franco tuvo la habilidad suficiente para cambiarse de bando cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Al principio y durante la Guerra Civil Española, Franco recibió ayuda de los alemanes, de los italianos. De hecho, hay una famosa pintura de Picasso que se llama Guernica, que la hizo para recordar un sangriento episodio de la Guerra Civil, cuando un pequeño pueblo del País Vasco, que se llama Guernica, fue bombardeado y murieron en el momento que había tianguis, que había mercado sobre ruedas, por la aviación alemana, por la Legión Cóndor. Entonces, ese nivel de cooperación tenían, y cuando está acabando la guerra, Hitler intenta que Franco entre a la guerra y Franco no se deja, y de pronto se cambia de bando. Los Estados Unidos lo reciben, lo apoyan e instalan unas bases militares aquí, 3 o 4 muy potentes, y eso le permite permanecer en el poder, además de la división interna de la izquierda, que como siempre estaba, 40 años. Al término de esos 40 años, decide que su sucesor sea el rey Juan Carlos, que le tocaba por su abuelo había sido el rey y le tocaba. Entonces fue el rey Juan Carlos el que volvió a la democracia a este país. Pero no queda claro hasta qué punto le gustaba la democracia, porque en el año 1981, Franco muere en el 76, en el 81 hay un golpe de Estado. Los militares, una parte de ellos, se meten al Congreso de los Diputados y el Parlamento y dicen, aquí vamos a cambiar las cosas. Pero no se levantó la cantidad de militares que pensaban y se viene abajo. Esa noche, el rey, después de mucho, aparece dando un discurso en televisión pidiendo a los militares que se pongan a sus órdenes y se activa el golpe de Estado. Eso hizo que se ganara el favor de una simpatía como nunca en este país, porque la gente había vivido la guerra con mucho miedo, con mucho dolor, la había vivido mal, y luego la posguerra peor, porque el franquismo fue muy cruel con los perdedores y no querían que eso volviera. Entonces, Juan Carlos primero aparece como el salvador de la patria. Es una gran operación de marketing político, al final de cuentas, pero siempre hubo la duda sobre su participación en el golpe. Como que la teoría, digamos, de la oscuridad dice que
él estuvo detrás del golpe y cuando vio que no había la reacción de los militares, cambió de bando y se puso al frente de la democracia. Como lo hizo Franco. Entonces, como lo hizo Franco. Sí. Y siguiendo la escuela de su mentor, claro. Y esta hipótesis es negada y renegada, la teoría de la conspiración por diferentes políticos e historiadores. Felipe González, por ejemplo, tu adorado Felipe González. Ya no, acaba de... Ya me chaqueteó muy feo, pero, Felipe. Sí, pero ¿qué pasa? Lo que está de moda, está ahora en la información, es que aparecieron unas grabaciones donde el rey Juan Carlos le cuenta a una mujer con la que tenía una relación, que es una artista, se llama Bárbara Rey, cuenta cosas que lo vinculan al golpe, ¿no? Dice, el militar que entró a la cárcel por el golpe se portó muy bien porque no confesó nada, no delató a nadie y le dieron dinero. Y eso lo cuenta en las grabaciones. Entonces es un escándalo porque se está viniendo abajo un montón de preceptos y de conceptos de la transición a la democracia en este país, que eso es lo que los chismes que están ahora. También hay que recordar que nuestro país recibió a los exiliados y durante la guerra civil, que repito que fue del 36 al 39, solo hubo 2 países que respaldaron a España abiertamente. Uno fue la Unión Soviética y el otro fue México. Y Venezuela un tanto, ¿no? No, pero oficialmente son estos 2. Ya. Luego ya con el exilio pues se fueron unos españoles a Cuba, Argentina, Venezuela y a México. Esa es la otra parte, que recibimos y qué bueno, no sé, unos 30,000 exiliados que enriquecieron la vida cultural de nuestro país, por supuesto. Pues entonces hicieron el Colegio de México, perdóname que por ejemplo, sí. Las editoriales, pintores, poetas, y luego también gente que hacía cosas como medicina o ingenieros. Fue muy, muy diverso. Entonces ahora cuando uno piensa que los reclamos que hay sobre la cuestión del perdón, que yo tampoco estoy tan de acuerdo, porque me parece que era un recurso que tendría Andrés Manuel López Obrador en ese momento para darle de identidad y de encontrar un objetivo común para la población. Pero no tiene mucho sentido, recorrido. Es atole con el dedo. Porque si no, entonces habríamos de evitar el neocolonialismo, que yo llamo, y que quiere decir que las empresas españolas que abundan en México tuvieran un trato menos favorecedor por parte del gobierno, porque, y ahí tú estarás de acuerdo conmigo, tú ves las cuentas que sacan el Banco Bilbao Vizcaya, sí, que pasó por una crisis, pero lo que lo ayudó fue las ganancias que tuvo en México. Sí, yo estaba en España cuando hicieron esas cuentas, cuando salió esa narración. Sí. Y todos los años sus ganancias en América Latina, del Santander también, son muy grandes. Entonces, y además, eso que tú hiciste de pedir un crédito, ¿cómo era aquello? Y te costaba más el dinero que te prestaban que el dinero que tú les prestabas al banco. Sí. Creo que era con el Santander. Sí. Era, si tú ponías tu dinero, no menos de 10,000 pesos, pregunté, te daban el 7% al año. Pero si tú les pedías prestado,
te cobraban el 40% al año. ¿Ves las tasas de diferencia? Sí, esos Y son, yo no estoy muy seguro que los bancos aquí tengan permisos para poner tan caro el dinero, ¿no? pues, Entonces, allá tendríamos que subir un poquito las normas para que no hagan tanto negocio, ¿no? Que está bien que hagan negocio, que está bien, pero que no nos cobren tan caro el dinero, ¿no? Y también sí. hay empresas como Repsol que también tienen que ver. Entonces, o los hoteles son Mm, muy potentes en el sector turístico, eh, y no sé muy bien su comportamiento con los trabajadores como es, mm. pero deberían moderarse un poquito. Pues sí, son costos muy altos los que tienen. Y pues hay que decirlo también, por ejemplo, han ayudado de alguna forma a Cuba en un tema que me gustaría verificar, pero a mí me dijeron que lo que hacen en Cuba es que invierten y tienen 10 años para recuperar su inversión, 10 años para llevarse ganancia porque a los 20 se lo devuelven al Estado. A cambio de eso tienen muchas prestaciones como el espacio en donde ponen sus hoteles, no los compran porque son del Estado y algunas prestaciones más. Tienes razón, no se trata de que no tengan ganancias. Entendamos que cualquier empresa privada tiene como función obtener una ganancia, rentabilidad económica. Pero al Estado le corresponde ver que tengamos rentabilidad social. ¿Y qué entendemos como tal? Pues justicia, equidad, armonía, etcétera. Y es en donde sería el momento para decir, pues cuidado, las tasas de ganancia que se llevan los bancos son altísimos y los dos principales son precisamente Bancomer y Santander. Y, y ahí sí, mandar una carta sería importante decir, oigan, además están financiados porque existe el FOBAPROA, que ahora se llama Instituto para el Ahorro Bancario. Están, por un lado, financiados, y por el otro lado nos cobran uno de los intereses más altos del mundo. Esos son temas que deberían estar al centro, más que si pides perdón por algo que pasó hace 500 años. Yo creo que fue, y perdóname que te interrumpí, pero yo creo que esto es lo que le llamamos demagogia, ¿no? Buscar la manera de ganarse la voluntad de un pueblo a través de mover estos sentimientos que son, insisto, a tole con el dedo. Si el rey de, perdón, ya con esto termino, si el rey de España fuera algo más inteligente, pues diría, primero pídele a los tlaxcaltecas que le pidan perdón a los aztecas y luego sigo yo, sería una buena entrada, ¿no? Ese rey me necesita como asesor. Perdón que te interrumpí, continúa. No, no, mira, una cosa que me gustaría dejar claro es que no hay socialmente un rechazo a México aquí, ¿no? Mm, Eh, es verdad que la sociedad está polarizada, que hay una derecha y ultraderecha que está fuerte, que está señoreada, y que esos en algún momento sacan un discurso de rechazo a lo de fuera. Y el líder, que se llama Santiago Abascal, que es el líder del partido Vox, ujú. Bélgica o X, ha hecho la tontería de hacerse fotos con un casco como el que llevaba Hernán Cortés en algún momento. Yo, bueno, él está haciendo un gesto hacia su público, pero no me parece. Y eso no es mayoritario, eso es una parte, ¿no? Mm. Porque, repito, no hay rechazo a México ni a los mexicanos. De hecho, ahora vas a ver en próximos días van a empezar a instalarse altares de muertos. Ah, Eh, Hace un tiempo se pusieron un poco de moda. Primero, la gente le tenía miedo. Yo mismo puse un altar de muertos a Zapata en un lugar de lavapiés
y la gente me miraba, incluso los progres, ¿no? Pero pasó una cosa, que es que vino una película gringa que se llama Coco, Ah, claro, fue muy famosa aquí y les también. hizo cambiar su visión sobre lo nuestro, sobre estas cultura nuestra, y ahora están encantados de la vida. Yo el año pasado puse una ofrenda muy grande en honor a las víctimas de un accidente aéreo que ocurrió aquí en este pueblo hace 40 años, y en el que murió Jorge Ibargüengoitia. Es cierto. Entonces hicimos una serie de actividades que duraron un año y culminamos con el altar de muertos, y la gente estaba muy contenta. Ahora, este año, van a haber otros 10 o 15 en la ciudad de Madrid, Ujú. porque les resultan espectaculares. Y es que son muy bonitas, tienen pasta, tienen dinero para montarlo. Pues En fin, sí, entonces no hay eso, ¿no? sí, pues es que es bello esa tradición, ¿no? De pensar que serán Eh, los aromas los que atraigan a nuestros muertos. Yo, y estoy escribiendo un cuento sobre eso, una serie de cuentos, en donde uno se llama El Equipaje, en donde le advierten a una pareja que se lleven lo que tienen en los ojos, el panorama, los aromas, las texturas, porque finalmente eso es lo que se van a llevar a la otra vida. Entonces que tengan mucho cuidado en preparar su equipaje, porque esto es como los sueños, ¿no? Lo que preparas en el día tiene que ver con lo que sueñas en la noche. Entonces escribí así esa historia de... aprovecho, perdón, para decirle que va a llamar Mole de chismes, cuentos y narraciones, que espero salga pronto el cuento, el librito. Perdóname te, otra vez. te- te escucho muy, muy lírico, René, me parece muy bien. Sí, soy muy lírico. Bueno, te cuento otra cosa que pasa aquí y que pasa allá. Y Ujú, es que se creó una forma de combate político, de herramientas de la lucha política, que son las fake news. ujú, Aquí hay un montón de gente que crea, fabrica y promueve las mentiras, las noticias falsas. yeah, Pero es tan fuerte, René, que hay un tipo que se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo, se llama Albice, este señor, que ha basado su campaña en estas mentiras, y logró 5 diputados. si la mentira Y deja. se sumó al grupo de ultraderecha que ya hay en el Parlamento Europeo. No debe extrañar que pues hay ultraderecha en Francia, gobiernan en Italia, en Hungría, en Polonia, o sea, crece. Es posible que puedan ser neutralizados, pero de momento van creciendo. Aquí se detuvo el crecimiento, por fortuna, pero ahí están. Y son unos métodos terribles de hacer. Tienen todo un mecanismo, es alguien inventa una noticia, un medio les da vuelo, los difunde, Ujú, otro se cree la noticia y hace una demanda, eh, y hay jueces que le dan entrada a esas demandas que están hechas con recortes de periódicos, por decirlo resumidamente. Pero hay un partido que se llama Podemos, que ha tenido un partido que empezó con el 15M, que era un movimiento de jóvenes y no tan jóvenes, que se planteó hacer las cosas de otra manera. Estuvieron acampados en la plaza, la Puerta del Sol, que es la plaza grande del centro de Madrid, y después dijeron, bueno, pues vamos a hacer un partido, y crearon este partido. Bueno, pues desde que aparecieron, irrumpieron con fuerza, alguien en la derecha se asustó y los atacaron así, con eh, noticias falsas.
Podemos lleva 23 denuncias, tiene más, pero hasta ahora hay 23 que han pasado todo el recorrido judicial y han sido falsas. Los jueces no han podido comprobar esas mentiras, pero 23 lograron un desgaste de la organización política fuerte, porque todo el tiempo era hablar de este dinero que vino de Irán, este dinero que vino de Venezuela, puras mentiras. O un profe, uno que va mucho por allá, que se llama Juan Carlos Monedero. Sí, por aquí anda mucho. Sí. Este también lo acusaron y lo acaban de exonerar. Pero mientras se lleva el descrédito terrible, y lo miran mal, ¿no? Pues quedas bajo sospecha. Sí, sí o sí, ¿no? Difama que algo queda. Este es el resumen. Sí. Pues Monedero está precisamente, lo repitieron mucho, porque él sí estaba a favor de que se le pida perdón a los pueblos originarios y ha hecho todo un discurso así, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahorita el momento es para que le pidamos a Biden y para que le pidamos a Trump y a Tamara que nos pida Tamara, que nos pida perdón porque se quedaron con la mitad de México. Y hay que hacer, y hay que hacer hincapié en que Miguel Hidalgo perdió la cabeza también por los que vivían en Arizona, en Nuevo México, en Alta California, en Colorado, porque eso también era México. O sea, también estaban incluidos en esta lucha por la independencia. Yo creo que hay que centrarnos, hay que buscar una mejor convivencia, entender qué aprendemos de la historia. Si los tenochcas o los aztecas fueron atacados por tantos vecinos también a la vez. No se sabe la cantidad de gente que colaboró en la derrota de Tenochtitlán, pero el número de españoles, el más alto que dan es de 800, el más alto. Porque dicen que desembarcaron 520 y tantos, y luego se unieron los de Pánfilo Narváez. O sea, no alcanzan a ser 700, yo creo. Fue para tumbar a todo un pueblo, a todo un imperio. Y eso es lo que tenemos que aprender hay que convivir bien con los vecinos, hay que tener sentimientos armónicos y de unidad con quienes nos rodean. En eso es, no como dicen los conservadores, no es un asunto de tener la misma religión, ni tan solo el mismo idioma, es un asunto de tener una conducta social con los demás, solidaria. Y eso creo que es lo que debemos aprender, además de la vulnerabilidad que nos da las tecnologías, ¿no?, que nos faltaban acá, y la salud. Mira, oye, una cosa que sí quiero comentar es que ahora que estuve en México veo un déficit en nuestra sociedad. Hay muchos, pero particularmente me llamó la atención porque el pueblo mexicano no veo que esté volcado apoyando a Palestina. Muy poquito. Poco, sí. Yo creo que tendría que salir más la gente, porque la matazón que está haciendo Israel no tiene nombre. Y los países que tenemos la paz, tenemos obligación de ver la manera en la que aquello pare. Ya luego que paguen, pero de momento porque cada día muertos y muertos. Y sí, está como normalizado. Sí, y estamos muy cerca de una guerra mayor, ¿no? Ataca a Irán, rompiendo el mito de que decían los israelitas que las bombas que mandan no caen por el buen sistema defensivo que tienen. Ahora ya sacaron más cerca las cámaras para que vean que sí están cayendo los drones en Israel, que antier cayeron un buen en Tel Aviv. Y estamos muy cerca de que esto explote en una guerra mayor. Y además de que sí considero que debemos luchar por el derecho de Palestina de ser un Estado.
de ser como como así como nosotros Latinoamérica se liberó ahora que estamos tan en este tema, pues ellos tienen el derecho de tener un pedazo de tierra tanto o más que los judíos, no sé, y es algo que debemos de luchar. Me molesta la actitud que se tienen a veces de ciertos grupos que se ponen en el plan de somos nosotros y los demás. Y los demás son asesinables, los demás son robables, son explotables y demás. Porque esa es la base del fascismo. Precisamente el fascismo quiere decir una parte. Y que debemos buscar las normatividades que nos hagan convivir en equidad de circunstancias. No digo igualdad porque la igualdad también esclaviza y nadie tiene que ser igual al otro. Pero sí en una equidad social muy homogénea, lo más que se pueda, respetando libertades, ¿no? Y sí, tienes razón, se han hecho algunas manifestaciones, pero como que hasta han disminuido. En el momento en que deberían de aumentar, siento que han disminuido. Y debemos tener mucha conciencia de esto. En México hay un sector, una colonia judía fuerte, económicamente sobre todo, que tal vez de alguna forma influya, pero debemos tener la conciencia. Y no se trata de ser antijudío, se trata de estar a favor de condiciones de solidaridad con los pueblos en su conjunto y de pelear por una paz justa. Y de momento parar la guerra, que haya paz. Sí, ya luego vemos cómo nos organizamos. Sí. Oye, quiero comentar otra cosa. Sí, estuve en México, a propósito me pedí el regreso el 3 de octubre para estar el 2 de octubre, ir a la manifestación de memoria de los asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre. Y fui a la manifestación y me sorprendió varias cosas. Una es que el comité de huelga cada vez son menos, eso es un hecho biológico. Sí. Sí. Van quedando menos. Cada vez son menos. Y luego los contingentes, los chavos, pues muy animosos, los de las Bocas, los de la universidad, pero me di cuenta, y luego los chavos de Ayotzinapa, que iban muy organizados, bueno. Pero los otros, hay unos que se dedican a pintarrajear y luego a echar petardos, a echar cohetes, a romper vidrios. No son de ninguna escuela. No. Yo lo estuve viendo, luego ya me miraban feo porque había algunos como que no nos estés mirando porque te vamos a pegar. Sí. Pero me llamó la atención que están ellos y que son los que siempre hacen sus destrozos, ¿no? Sí, ya llegó un momento en que habían quemado a un periodista, por ejemplo. No es que te dé el temor, si aventaron una molotov a un periodista y si lo quemaron. Sí, son grupos que se dicen anarquistas y que son empresarios políticos y que hacen esto, sí, y bueno, se trata de generar. Yo sí estoy a favor de la democracia, no de la hipocresía, porque me parece ser que ahora en Europa hay una hipocresía enorme en el nombre de la democracia, pero sí estoy a favor de que entendamos como democracia una convivencia solidaria, buscar la manera de que los bienes, tanto materiales como intelectuales y espirituales, sean universales. Que ese es el sentido de la lucha democrática más que el voto o en relación igualitaria al voto. Y estamos en esto. Pero hay quienes dicen que no creen en ello y que la quieren destruir y demás. Y necesitamos centrarnos, hablar. Necesitamos ser más objetivos en un país que no sé cómo lo notaste tú, te lo pregunto, pero que estamos muy al extremo, ¿no? Estamos muy divididos con este gobierno. Sí, a ver, sí. Ahí te cuento una cosa. Yo he visto
Sí, la sociedad mexicana está, digamos, polarizada, Ujú. pero creo yo que quien está muy rabioso con el gobierno es una parte de las capas medias, de las clases medias, que sienten que son afectados sus intereses o son afectados y no reciben o no valoran o no ponderan las cosas que ha hecho el gobierno. ¿Recuerdas la pirámide social? Tiene un piquito muy delgadito, donde están los poderosos ricos, va bajando, se va expandiendo la capa medias y luego la base es la inmensa mayoría. Esos no están enojados, esos, porque los beneficios que ha logrado hacer o decir Andrés Manuel López Obrador les han llegado. Y como son la mayoría, hay que ver el resultado electoral. Van a tener gobierno para rato porque esa gente está con el gobierno, no está enojada. Los que están enojados son las capas medias, que siempre han sido arribistas, siempre hemos sido una clase social pretenciosa, arribista, que miramos para feo a los de abajo y queremos parecernos a los de arriba. Eso es lo que yo vi en estos días que estuve en México. Mira, habemos gente de cierta edad que estamos sintiendo que estamos en un retroceso. Cada 30 de abril nos mandan una foto del PRI y nos dicen, es Morena cuando era niño. Siento que estamos como en esa época en donde el PPS ahora se llama Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Mexicana ahora se llama Partido Ecologista. Habemos gente de la clase media y que nos declaramos gente de izquierda, que estamos inconformes. No quiero decir que estemos al lado como a muchos que se decían progresistas y se fueron a apoyar a Xóchitl Gálvez. No llegar a eso. Pero que sí estamos inconformes con esta forma de que si quieres entrar a Morena, primero milita en el PRI, te sales y así tienes más posibilidad de llegar a Morena a un buen cargo. Yo no creo que la gente sea mala y se convierta en buena solamente porque cambió de logotipo. El mismo periódico La Jornada, que por nada podrías pensar que está en contra del gobierno, sacó algún artículo de las grandes ganancias que sacaron en México los grandes capitales. Slim, Salinas, el empresario y otros grupos como tal siguen teniendo enormes ganancias. En México hace falta una serie de reformas, entre ellas la reforma hacendaria, que es muy importante, que don Porfirio Muñoz Ledo tanto reclamó. Tuve la suerte de ser uno de los últimos en entrevistar a Porfirio, y que hablaba de estas reformas del Estado. Menos presidencialismo, menos adoración a quien preside el gobierno, mayor equidad todavía, y además pues una política hacendaria, porque el gobierno dice, pues basta ahorita con que cumplan con lo que ya dice las condiciones de pago, ¿no? Que cumplan, y sí ha presionado ciertamente para que grandes capitales paguen los impuestos que deben, pero hace falta también dejar en claro que los que ganan mucho son los que deben dar más para generar los equilibrios necesarios. Ya decía Olof Palme, ya sabes cómo mucho lo admiro, decía que cuando doña Margaret Thatcher contaba que pedir que paguen más los que más ganan es como castigar la eficiencia. Olof decía que si las mercancías de los grandes empresarios transitan es porque el Estado puso las carreteras. Que si los trabajadores son saludables es porque el Estado pone el modelo de salud, los hospitales, los doctores y anexas. Que si los trabajadores tienen conocimientos y los pueden aprovechar las grandes empresas es porque la educación es gratuita. Y es justo que quien más se beneficia, más pague. Así que necesitamos un poco más de filosofía y de menos formas tan pragmáticas que estamos viviendo. Quienes conocemos qué es el Partido Verde, el mismo que no hace mucho pedía la pena de muerte. Quiere decir que la pena de muerte.
yo tengo cuestionado sobre si la pena de muerte o no, no creas que tampoco estoy muy en contra, habría que revisarlo, pienso, pero que tiene esa actitud de haberse gastado unas cantidades enormes de campaña, que cuando se les multaba le daban poca importancia porque con los cargos ganaban más que con las multas que pagaban. Ahora es un gran aliado de izquierda. Estamos en esta confusión para creérnosla. Hay muchas deficiencias que salen y que yo considero que nos hace falta, pues sí, o que se haga una corriente en Morena que no van a querer que se convierta en el PRD, o que surja otra izquierda que busque mayor congruencia y más reflexión política. Pero, de acuerdo, si buscamos mal y bien, luces y oscuridades, pues por lo pronto en la economía va mejor este gobierno. Eso sí hay que aceptarlo, en términos generales, ¿no? Yo quiero decir que yo lo planteo así, lo de la economía, lo de la hacienda, que hace falta una nueva cultura fiscal, digamos, que incluya que todo el mundo pague los impuestos, todo el mundo, pero que el gobierno, por su parte, se comprometa a gastar el dinero en cosas que beneficien a todos. Ya sé que esto es muy inocente decirlo y que lo declaran todos los días, pero si se logra un pacto nuevo entre el gobierno y la sociedad, podrían sacar un montón de cosas, de hospitales, de carreteras. Por ejemplo, ahora que están con lo de los baches, me dejó muy sacado de onda la cantidad de baches que hay en la ciudad. Te reciben con los baches abiertos, dicen. y otra cosa que me sacó mucho de onda fue el tráfico. Qué horror. Ya no estoy acostumbrado. Sí. Hay tráfico a todos y en todos lados. De repente se te va la voz, acércate un poco más al teléfono. Sí, fíjate, se pierden por lo menos 3 horas la gente en ir a su trabajo, en promedio. Y si no soy correcto, me voy más para abajo. ¿Tú sabes lo que significa eso en productividad? Te dicen, es que ya somos muchos. Pues sí, pero para eso existe la ingeniería, para que calcules cómo satisfacer la demanda de muchos. Eso se llama ingeniería, ¿no? Escala. En fin, tenemos... Nuestro país está perdiendo un genio asesor en René Cervera. Bueno, aquí se lo copié a mi papá, que siempre decía eso, ¿no? Entonces, hacía barquitos y le preguntaba, si tú podrías hacer un barco grande, papá, pues claro, para eso se llama la escala, nomás qué tamaño quieres de barco y lo multiplico tantas veces. Ah, bueno, así es esto, ¿no? Sí, estamos, y además está llegando gente pues que no le ves mucha capacidad política también. Y bueno, si estás en el PRI, te sales, por lo menos consigues puesto de embajador. Y tenemos el problema. Yo creo, René, que respetando tu sabia opinión, yo estoy de acuerdo. Haces unas generalizaciones un poco chatas. Mi maestro decía... Tenía un maestro que decía, de lo exagerado se aprende más porque se reubica. Pero eso es literatura, no el análisis político. También. Y además tienes una obligación con tus oyentes. Los estás manipulando. Tengo la obligación de ser yo. Eso es muy importante. Sí. Sí, y eso soy. Ajá. Y bueno, y digo lo que pienso, ¿no? A veces como me acuerdo como me decían, oye, que tú dijiste eso, alguna vez una mujer me reclamaba eso, que si yo había dicho tal cosa de ella, como en su capacidad política, no en la otra cosa. Y le dije, pues no recuerdo haberle dicho, pero coincide con lo que pienso. ¿Qué más da, no?
Bueno, Pero eso aplica también a la seducción amorosa y todo eso, también, sí, claro. También, entonces, que dices lo que piensas. pues sí, ser sincero, por eso digo, yo no se lo digo a todo el mundo, solamente a donde lo siento. Y hago canciones para eso. Por, Eres, por cier- eres un gran seductor, René. por cierto, nos tenemos que ir, compañera. Ya estuvimos bien. Y quiero poner una canción. Ya no alcanzamos a poner las dos que había pensado, pero vamos a poner una de Luis Eduardo Auté que dice, hablando de seducción, de alguna manera tendré que olvidarte. No sin antes Qué bonita mencionar, canción. ¿verdad? Bellísimo. No sin antes mencionar el compromiso que tengo con mi contador, que ya no me está cobrando por la contabilidad, pero me pide que lo mencione en nuestro programa y vamos a dar su teléfono. Pues podemos empezar con la canción y cuando terminamos la canción nos despedimos con el teléfono de nuestro contador, que además no sabes cómo nos ayuda. En el caso de la Orquesta Filosófica no es para esconder las ganancias, es para que crean que no ganamos, que nuestra miseria sea creíble. Pero aquí estamos. Los dejo con Luis Eduardo Auté. ¿Algo más que quieras comunicar, Sergio? ¿No? Un héroe cultural, Aute, para mí. Un gran Sí. poeta. Sí, voy a decirlo antes de que empiece, que tuve la dicha de escucharlo seguramente en uno de sus últimos recitales que dio en México, en donde le pidió a la gente que solicitara las canciones que quisiera. Ya estaba grande, usted ya tenía más de 70 años, y se aventó más de 3 horas, yo creo que casi 4 horas En el cantando. Metropolitan. No, en el auditorio. Ah. En el auditorio. Y a todos los consintió. No hubo a quien no le hiciera caso la canción que solicitara no la cantara. Eso implica, fíjate qué gran personaje. Y bueno, pues los dejamos con ese gran personaje, con Luis Eduardo Auté, para que veamos un poco de la cultura española de la que hoy hemos estado hablando. Muchas gracias, Sergio. Adiós. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Y nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Y nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Muy buenas tardes, señor René. Bueno, Buenas señor René, tardes. pues acá le comento. Nominación. LL Digital otorga el presente reconocimiento a Orquesta Filosófica
por su nominación en los premios Prometeo del 2024. En LL Digital reconocemos el maravilloso trabajo que ha estado realizando a lo largo de este tiempo con nosotros. Agradecemos la confianza que se tiene hacia nuestra casa productora y por la calidad de su programa decidimos nominarlo a nombre del CEO Eduardo Llamas, presidente del Consejo, a fecha del 2 de octubre de 2024, fecha en la que se llevó a cabo los premios Prometeo. Muchas felicidades, señor René, en su programa Orquesta Filosófica. Pues muchas gracias, hombre. Yo pensé que este año no me habían pelado, pero estoy muy agradecido. Para quienes nos ven, les recuerdo que el programa pueden oírlo completo con la canción ahora que escucharon, que si están en Facebook no escucharon, pero en cuanto a, ¿cómo se llaman estas plataformas? Pueden escucharnos muy bien la canción, y nada más una canción muy bonita de Luis Eduardo Auté, y pues muchas gracias. Y ya me voy, pero no quiero irme, es que mi teléfono se regresa si no lo si no lo aprieta. Que nuestro contador es José Franco y su teléfono es 55 25 75 45 22. Un compañero siempre se está informando, siempre está poniéndose al día, siempre está buscando la manera, pues más justa no existe, porque dicen que lo justo es cuando no da para más y no da para menos. La manera justa de pagar nuestros impuestos, tanto para el Estado como para nosotros. Y muchas gracias. Este concierto se acabó. Un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica. Un programa conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar. La Orquesta Filosófica.